Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bendiciones para usted, para su familia, para su entorno. Alabamos el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi nombre es Loretta Knight y es un gusto compartir con ustedes en el día de hoy en cuanto a la enseñanza sobre la oración. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ofrece de estar compartiendo cada miércoles con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, unos cuantos versículos que dicen lo siguiente: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Escogimos este hecho trascendental porque vamos a estar compartiendo acerca de Saulo, que después fue conocido como Pablo. ¿Cuántas veces en la vida creemos que estamos haciendo lo correcto con desmedida pasión, cuando en la realidad no lo estamos haciendo? La pasión desmedida, cuando creemos que estamos haciendo lo bueno, cuando no lo estamos haciendo. Esto fue lo que aprendimos de la historia de Saulo. Esta historia está contemplada en los Hechos de los Apóstoles y llamamos a este comentario hoy Saulo versus Esteban. Saulo versus Esteban. Uno de los elegidos narra la historia en Hechos 6. Fue Esteban, quien predicaba con pasión y la gente se acercaba a él, hacían caso de lo que él decía, porque verdaderamente lo hacía de corazón. Más tarde, este mismo Esteban fue arrestado y asesinado. Con la complacencia y el consentimiento de Saulo. Porque nos dice la palabra, cuando lo estaban apedreando,
nos dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y durmió. ¿Por qué estamos hablando de Saulo? Porque él fue uno de los perseguidores, de los acosadores en la historia de Jesucristo. La persecución contra la iglesia fue terrible. Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero más adelante, como sabes, el Señor todo lo puede, todo lo puede. Y esa misma pasión negativa puede convertirse en una pasión positiva al servicio del Señor. Porque este mismo Saulo se convirtió. Imagínense que se convirtió de tal manera que escribió muchísimas de las crónicas, muchos libros fueron de su total inspiración. Saulo era una persona diestra, muy competente en cuanto a conocimientos, un fariseo que creía realmente en que lo que él hacía estaba bien. Él, hasta que tuvo su encuentro personal en su camino a Damasco con el Señor, se dio cuenta de lo equivocado que estaba en sus juicios, en lo que decía. Pero qué bien, qué bueno es que el Señor puede utilizar a las personas. Él necesita personas que realmente hablen con convicción. ¿Cierto? En este caso, tuvo que pasar por una situación de que el mismo Señor le preguntó cuando en el camino a Damasco se quedó sin la vista. Él, cuando vio el rayo de luz, y él decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y él clamó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, yo soy el Señor a quien tú persigues. Una de las historias muy bonitas precisamente es porque el Señor utilizó esa vehemencia, esa pasión de Saulo, convertido más tarde en Pablo, para poder llegar al corazón de muchas personas, para que él pudiera trasladarse a otros lugares. El costo al principio, de hecho, fue durísimo, puesto que muchas personas, sabiendo lo que él había hecho antes, estaba con miedo, estaba atemorizado. Sin embargo, les llegó la palabra de que aceptaran sus enseñanzas, porque ahora sí no está persiguiendo a los cristianos, sino que está abogando por la causa de Jesús. Él mismo lo dijo, yo soy un apóstol escogido y recogido después, porque yo no estaba entre los 12. Sin embargo, el Señor se mostró ante él y él pudo con fervor más adelante predicar el Evangelio, hablar de Jesús, hablar de todo lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Siempre se ha dicho que no podemos ver el libro solamente por el polvo.
Y en este caso fue Saulo en ese entonces, fue adiestrado, fue adoctrinado de tal manera que llevaba odio en su corazón para los que no seguían los principios por los cuales él se guiaba. Sin embargo, gracias damos al Señor porque más adelante él pudo confiar plenamente en el Señor e inducir a otros para seguirle en el camino. Sabemos que él tuvo muchos problemas más adelante, pero bien valió la pena tener ese tipo de situaciones para poder llegar a los pies del Señor y atraer a otros hacia Él. Damos la honra y la gloria al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia con nosotros. Amén.